Muy bien. Voy a presentar, ¿ya? Voy a presentar la diapositiva. Ya, voy a presentar, chicos. ¿Ya? Ya, a ver. Ya, como les dije la clase pasada, que este tema iba a ser demasiado corto, la verdad. Pero viéndolo bien, preferí hacer la clase de MRU y MRV al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es bastante similar. Más bien iba a ser también la clase de teoría de caída libre, que es el tercer tema que lo planeaba para la próxima semana, pero la verdad es que no me dio tiempo y lo pensé que era demasiado extenso el tema y no quisiera, no hubiera querido comprimirlo demasiado. Entonces, en ese aspecto, por eso es que decidí que voy a hacer más enfocarme hoy en la teoría de MRU y MRV. Y pues no es muy complicado, la verdad, no es muy complicado el tema de MRU, MRV. Incluso yo les podría decir que es el tema, son los temas más sencillos de manejar en todo física. Los primeros temas que son análisis dimensional y MRU, MRV, caída libre, son los más sencillos. Incluso el parabólico, son los más sencillos. Ustedes mismos se van a dar cuenta porque conforme avancen los temas, por ejemplo en estática, ya se va a ir complicando ya porque se van a necesitar de conceptos previos que ya hemos avanzado ya. Por ejemplo, el tema más importante es el de vectores. Ya, es por esa parte. Entonces, bueno, pues comencemos, ¿sí? Porque no, nos gana la hora y luego no vamos a poder hacer nada. Ok. Ya, ahora sí estoy viendo los chats, ¿ya? Porque como que la gente no habla mucho, entonces estoy tratando de ser más, ¿no? De que la clase sea más interesante. Ok. Muy bien, en esa parte vamos a avanzar lo que es el tema de MRU y MRV. Pero antes vamos a conocer unos conceptos previos, a ver. A ver si alguien me puede contestar. No sé si alguien ha escuchado acerca del movimiento relativo. Buenas noches, Kevin, buenas noches. No sé, ¿alguien ha escuchado el movimiento relativo o no? ¿O primera vez? ¿Alguien? Ya, ok, muy bien. Bueno, el movimiento relativo es cuando el movimiento depende bastante del observador o bueno, del sistema de referencia, que es inercial. Por ejemplo, vamos a ver esto acá. Aquí tienes un pequeño bloque y encima tienes otro bloque. Este objeto puede ir, digamos, a una velocidad v, ¿no? Ya, y este objeto, con respecto al observador, bueno, vista de perfil, tú lo vas a ver a un sistema referente inercial. Por ejemplo, este también tiene otra velocidad, ¿no? El bloque de abajo, la vamos a llamar v'. Entonces, como este objeto está sobre otro objeto, nosotros podemos decir que este objeto de aquí, el que está encima, se refiere a un sistema inercial, porque está también en movimiento, además de su propio movimiento. Es eso a lo que se le dice más o menos relativo. No sé si alguno de ustedes ha experimentado cuando en las películas, porque la verdad no sé si habrán tomado el tren, cuando caen las gotas de la lluvia. Por ejemplo, tú estás en la ventana del tren y para ti pareciera que cae de forma vertical, ¿verdad? Pareciera. Pero para otro que está fuera del tren, te dirá
lo contrario. Eso va a depender de cómo tú vayas adaptando la velocidad, por ejemplo, del tren. ¿Qué te quiero decir? Que para la persona que esté en el tren, las gotas de lluvia van a ir de forma diagonal, no van a ir de forma vertical, pero en cambio, para una persona que no está en el tren, va a caer de forma vertical en caída libre. Eso ya como depende del observador. Bueno, ese sistema de referencia se le dice. Al observador se le dice sistema de referencia. Bueno, en este capítulo nos vamos a basar en que el sistema de referencia va a ser no inercial. ¿Ok? Va a ser no inercial, o sea, no va a estar en movimiento el observador, solamente la partícula. Y se le dice partícula porque solamente vamos a analizar la parte del movimiento. Por ejemplo, tienes aquí una bolita ya que se le dice partícula, ¿ok? Aquí no vamos a analizar por qué se origina la velocidad. Tú sabes que para que la velocidad se mantenga constante, o mejor dicho, existe una aceleración, por la segunda ley de Newton debe existir una fuerza, ¿verdad? Para que mantenga el movimiento. Entonces, aquí no vamos a valorar eso, no vamos a valorar qué es lo que ocasiona el movimiento, solamente el movimiento como tal. Lo demás no nos va a interesar en este capítulo, ¿ok? En ese aspecto basándonos, vamos a ir con lo primero que es el movimiento más simple, el más simple que es el MRU. ¿Por qué se le dice MRU? Bueno, su significado con nota es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y qué quiere decir movimiento rectilíneo uniforme? Que es un movimiento donde la velocidad del móvil permanece constante. O sea, la velocidad de la partícula, esa velocidad va a ser invariable, no va a cambiar en el tiempo. Si, por ejemplo, en el segundo 1 es la velocidad de 2 metros por segundo, en segundo 10 o 1000 seguirá siendo lo mismo. ¿Ok? Tampoco va a cambiar su módulo. Bueno, su módulo obviamente no va a cambiar. Tampoco va a cambiar su dirección. Eso es lo que quiero decir. Eso es lo que se refiere a movimiento rectilíneo uniforme. El módulo de dirección permanecen constantes. ¿Ok? Muy bien. Ok. Vamos a analizar entonces pues el movimiento rectilíneo uniforme, que es el movimiento más simple, que es el que les he dicho. Como denotamos anteriormente, la velocidad del móvil no va a cambiar. Se le dice móvil o partícula, pero lo más correcto sería partícula, ¿ok? No encontré unas buenas diapositivas para ponerle móvil, así que, no, partícula, así que pues es un poco, por decirlo así, más, si quieres ser más exquisito con la teoría deberías llamarle partícula, ¿ok? Bueno, vamos a analizar este pequeño auto que parte de la posición A, pasa por la posición B, pasa por la posición C y D, y así respectivamente. Observas que la velocidad del auto, si yo le doy un valor de 8 metros por segundo, en el segundo 1, este móvil va a avanzar 8 metros. Disculpe, estaba llamando. En el segundo 1, otra vez van a avanzar los mismos 8 metros. Y tú te preguntarás, profesor, ¿pero cómo es que puede un móvil permanecer todo el tiempo? La velocidad es constante. Por ejemplo, aquí acaso no hay un bache, no hay una grieta, no hay semáforo, ¿no? Por decirlo así. Pues quizás sí, pero no lo valoramos, como te digo. No vamos a valorar los inconvenientes que vaya a tener la partícula, el móvil, solamente su movimiento. Entonces, en ese aspecto, te das cuenta que, mira, si yo sumo 8 más 8, ¿cuánto suman sus tiempos? 1 segundo, 2 segundos. La distancia es la misma, 16. Entonces, ¿cuáles son las características de este movimiento tan particular que es el movimiento rectilíneo uniforme? Que la trayectoria es una trayectoria recta. ¿Ok? Que los intervalos de tiempos avanzan de forma con distancias iguales o proporcionales. ¿Qué quiero decir?
Si aquí avanzas 16, el tiempo será 2. Pero si avanzas 8, el tiempo será la mitad, porque la distancia es el doble. Entonces, otra característica del movimiento rectilíneo uniforme es que de aquí van a ser simplemente pues, ¿no? la propiedad, la fórmula. No sé si ustedes han estudiado el tema de en aritmética que se llama magnitudes proporcionales, directa e inversamente proporcional. Bien, esta tercera característica nos infiere acerca de ello. Magnitudes directamente proporcionales. Nos dice que la distancia es directamente proporcional al intervalo de tiempo. Y eso tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque si nosotros aumentamos el tiempo y la velocidad es constante, obviamente va a aumentar la distancia, ¿no? Es por eso que se dice que son directamente proporcionales, que si uno aumenta, el otro también debe aumentar. O en su caso contrario, si uno disminuye, el otro tiene que disminuir, siempre y cuando la tercera incógnita permanezca constante. Y eso es lo que se supone, que se dice. Entonces, si tú aplicas tu teoría de magnitudes directamente proporcionales, dirías que la distancia que avanza el móvil entre el tiempo transcurrido debería ser una constante, ¿no? O sea, distancia entre el tiempo debería ser una constante. Pero ¿quién es esa constante? Esa constante es la velocidad, pues. Es la velocidad, porque la velocidad es la constante. Entonces, aquí vamos a sacar la fórmula que conocemos, ¿no? Velocidad es la distancia entre el tiempo. Ya, y esto te lo tienes que saber, o sea, por decirlo así, al revés y al derecho. De todas maneras, yo he visto que usualmente sí presentan el MRU y MRV, los temas de cinemáticas en los exámenes, ¿no? De admisión. Bien, entonces, como decía la fórmula, una velocidad constante es sinónimo de MRU. Entonces va a ir a un tiempo, va a avanzar una cierta distancia, y la fórmula va a ser la velocidad, distancia entre el tiempo. No sé, en otras academias, ¿sabes cómo les enseñan? Así les enseñan. No sé si alguien habrá visto. Acá les ponen velocidad. No, disculpen. Acá les ponen distancia, creo que no. Distancia, y acá les ponen velocidad, y acá les ponen el tiempo. Y le dicen triangulito. Velocidad es distancia entre tiempo, porque aquí está el que está arriba y el que está abajo. O tiempo, distancia entre velocidad. Y si quieres despejar distancia, los de abajo, velocidad por tiempo, ya. Eso yo, sinceramente, no estoy muy de acuerdo, porque es una memotecnia, la verdad, bastante inútil. Entonces, como yo les voy a enseñar, la forma más práctica, en mi criterio, es esta. Esta es la fórmula tal cual, ¿ok? Esta es la propiedad, es la característica del MRU. Pero una consecuencia es que la distancia es la velocidad por el tiempo, porque lo despejas el tiempo y te va a quedar solamente la distancia, que es la velocidad por el tiempo. Y en mi preferencia es mejor trabajar siempre con esta fórmula, la característica de este MRV. ¿Por qué? Porque esto te va a simplificar muchos actos. Ya no tienes que aprender ese triángulo, digamos, que te enseñan en la academia, porque, digamos, pues tú tienes que ser más analítico. Dices, ya, si quiero la velocidad de esta fórmula, de aquí partiendo, mando a dividir el tiempo y me va a quedar distancia entre el tiempo. Si quiero distancia, simplemente me acuerdo esta fórmula. Si quiero la velocidad, mando a dividir el tiempo. Al contrario, si quiero el tiempo, mando a dividir la velocidad. Y ya está. O sea, en realidad solamente es una fórmula. No tienes que cobrarte más porque por simple análisis y criterio de matemática puedes despejar las que tú quieras en favor de tu problema, ¿no? Es por eso que es favorable aprender solamente distancia, velocidad por tiempo. Es lo más simple. Ok. Aquí, por ejemplo, yo he puesto que es la V
significa la rapidez. O sea, la rapidez vamos a llegar más adelante que sugiere que es la velocidad instantánea, o mejor dicho, el módulo de la velocidad. ¿Sí? Pero lo más correcto, ¿sabes cómo sería? Sería distancia, que no es distancia, es un vector desplazamiento, se le dice. Vector velocidad por el tiempo. Esto sería la forma más correcta, si le quieres agregar los vectores. No sé si recuerdan la clase de vectores que le dije, para denotar un vector se le pone su simbología en la parte de arriba. Y aquí está, ¿no? Ya, esa sería la forma más correcta, ¿ok? Para los que quieran anotar eso. Claro, con una variación de tiempo, ¿no? Ok, ya, ahora, por ejemplo, es bastante usual que te den la velocidad, digamos, en kilómetros. Te das cuenta que cuando tú apliques una velocidad y un tiempo, tienen que estar en las mismas unidades, o bueno, en unidades similares. Por ejemplo, si la velocidad está en metros por segundo, el tiempo en que tiene que estar en segundo, ¿verdad? No puedes decirme que la velocidad te lo van a dar en kilómetros y el tiempo en segundo. No, disculpe. La velocidad te la van a dar en kilómetros por minuto, ¿no? Y el tiempo lo vas a analizar en segundo. No, no puede ser. Tiene que ser de esta manera. Kilómetro por hora, la velocidad lo podemos pasar a metro por segundo. ¿Cuál es la conversión? Es multiplicarlo por 5 sobre 18. ¿Y de dónde sale ese número 5 por 18? Ah, sencillo, pues tú dices, ya. Por ejemplo, tienes algo simple, ¿ya? Tienes una velocidad de 180 kilómetros por hora. Más bien, disculpen. Claro, o sea, la memotecnia no es necesaria. No es necesaria la memotecnia. Simplemente es acordarte distancia, velocidad por tiempo. El resto es darle un valor que no merece. Simplemente es la distancia, velocidad por tiempo, nada más. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿por qué se le multiplica por 5 sobre 18? Porque hacemos el cambio. Pues. Entonces, tú dices, ya, 1 kilómetro, ¿a cuánto equivale? A 1000 metros, ¿verdad? Ya. Y con esto, este kilómetro se va a ir con este kilómetro. Y te va a quedar arriba metro. Ya. Entonces, ahora dices, 1 hora, ¿a cuánto equivale? ¿Cuántos segundos? 3600. Ya. Tú dices, sí, ¿verdad, no? Ya, se va a kilómetros, se va a kilómetros. Se va a hora, se va a hora. Ya, y si tú operas los 1000 metros con los 3600 segundos, o simplificas, te va a quedar esta relación de 5 entre 10 y 8. Es por eso que cuando tú vas a operar esto de aquí, te va a salir un valor de, si multiplicas 5 sobre 18 por 180, ¿cuánto te va a salir? Aquí te va a quedar 10 por 5, 50, ¿no? Ya, pero este 50 va a estar en metros por segundo, ya no va a estar en kilómetros por hora, ya. Esa es la conversión. Por eso yo sí recomiendo que recuerdes este numerito, 5 sobre 18. Porque es lo más práctico. Digamos, estás en una misión y tú quieres pasar en kilómetros a metros por segundo. Lo más práctico es que tú recuerdes eso al instante, porque el tiempo te va a ganar. Entonces, simplemente acuérdate del número 5 sobre 18. Y cuando tengas más problemas, tú mismo te vas a acordar de ese número. ¿Ok? Este número es bastante importante. 5 sobre 18 para la conversión de kilómetros por hora a metros por segundo. Ahora, vamos a hacer una aplicación de esto. ¿Qué dice acá el problema? ¿Alguien que lo lea? ¿Sabe? ¿Alguien lo puede leer? ¿Se puede, profesor? Sí, continúa. Un auto en movimiento pasa por 2 tramos rectilíneos consecutivos con rapidez de 20 metros por segundo y 15 metros por segundo, respectivamente. Si para cruzar cada tramo le toma un tiempo de 30 segundos, determine la distancia total que avanzó en esos 2 tramos.
Ya, muchas gracias. Miren, nos dicen que el auto está en movimiento y pasa por dos tramos. O sea, el tramo va a ser el tramo AB y el tramo BC, ¿verdad? Rectilíneos y consecutivos, con rapidez de 20 metros por segundo y rapidez de 15 metros por segundo. O sea que del tramo de A a B va a ir con una velocidad de 20 metros por segundo. Y del tramo de B a C va a ir de 15 metros por segundo. Tú dirás, profesor, ¿está desacelerando? No, es que aquí solamente vamos a analizar la parte que nos va a interesar. En este caso, es bastante ilógico, ¿no? Por ejemplo, bueno, el móvil está yendo, va hasta acá. Y te dice que acá su velocidad es 20, ¿no? Es 20. Pero de la nada, así por decirlo así, el chispazo cambia su velocidad a 15. Eso es bastante imposible, ¿verdad? No debería desacelerar antes de llegar a esa velocidad. Muy bien, ese es algo bastante interesante, pero aquí vamos a usar el caso hipotético nada más. Bueno, en los libros no te lo dicen, ya yo te lo digo. Que simplemente vamos a asimilar como esto como si fuera una verdad, ¿ok? No vamos a analizar esa parte de aceleración, digamos. Eso ya se va a analizar en la parte del siguiente capítulo. Entonces, si vas a avanzar de aquí a aquí, o sea, del punto A al punto B, con 20 metros por segundo en un tiempo de 30, ya les he dicho la fórmula. La distancia 1, a ver, es velocidad por tiempo, ¿no? O sea, va a ser 20 por 30. Distancia 2 va a ser velocidad, que es 15, por el tiempo, que es 30. Ya, pero nos dicen cuánto ha avanzado. La distancia total será de 1 más de 2, ¿verdad? Ahora, del MRU, tú sabes que la distancia total, distancia 1, velocidad por tiempo. ¿Ven por eso cómo aparece siempre esto aquí? No aparece esto acá. No es lo usual, pues. Esto siempre va a aparecer porque es lo usual. Como experiencia ya se lo digo. Entonces, distancia 1 es velocidad 1 por el tiempo 1. Al tiempo 1 le vamos a llamar a este pequeño tramo, pues, ¿no? Y la distancia 2 va a ser la velocidad 2, que va a avanzar por el tiempo 2. Vamos a reemplazar entonces los datos que nos dan. Distancia total va a ser velocidad 1, que es 20 metros por segundo. Tiempo 1, que es 30 segundos. 20 por 30, 600. Más lo siguiente, que es 15 por 30, que va a ser 450. Y cuando sumes te va a dar 1050 metros, perdón. ¿Ok? ¿Está ahí alguna duda? Ya, muy bien, muy bien. Ya, aquí también les he puesto un caso bastante singular, que es el tiempo de encuentro y el tiempo de alcance. Por ejemplo, la señorita está avanzando por una pista, digamos, ¿no? Y se encuentra a su perro Firulais. Entonces, tú sabes que, por decirlo así entre comillas, cuando el perro corre, la velocidad va a ser mayor a la de la persona, ¿no? Entonces, por eso ves este gráfico que la distancia que recorre el Firulais va a ser mayor a la que recorre la señorita, ¿no? ¿Y cuál va a ser el tiempo de encuentro? ¿Por qué aquí yo le pongo T sub T, o sea, tiempo de encuentro, y acá T sub T? Es porque, digamos, si para mí pasa 5 segundos, para ti debería de pasar lo mismo, ¿no? O sea, no existe el caso de que para mí pase 5 segundos y para ti pase 6 o 8. En condiciones normales, claro, ¿no? Entonces, es por eso que para el tiempo de la señorita es la misma que del can, de Firulais. Ahora, vamos a analizar de dónde sale esta fórmula. Y va a ser lo mismo para esta, ¿ok? Es lo mismo, es el mismo criterio de análisis. Por ejemplo, si a la distancia de la señorita que avance hasta aquí le llamo una distancia 1, y a la que avance el K
le llamo una distancia 2. Entonces, tú sabes, distancia total es distancia 1 más distancia 2, ¿verdad? Ahora, entonces dice distancia, a ver, aquí te toca, voy a escribirlo. Ya. Entonces tú dices, la distancia es distancia 1 más distancia 2. Eso es claro, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿cuál es la magia que vas a hacer? Lo que vas a hacer simplemente es lo mismo. Distancia 1, como en el problema anterior. Velocidad 1 por tiempo 1. Distancia 2, velocidad 2 por tiempo 2. Reemplazas. A la velocidad de 1 le vamos a llamar velocidad de A. Y a la velocidad de 2 le vamos a llamar velocidad de B. O sea, no sé si la ven. Esta distancia 1 va a ser velocidad de A por el tiempo de encuentro, pues, ¿no? Más la distancia de 2 que va a ser velocidad de B por el tiempo de encuentro de B. Aquí factorizamos tiempo de encuentro. Mandamos la velocidad A y la velocidad B, que va a ser la suma, a dividir. Te va a salir esta forma. ¿Todo claro? Ya, es este el análisis. Por eso les digo que tienen que aprender esta forma. Distancia, velocidad, tiempo. Nada más. Es lo único. Es una fórmula en MRO. Ok. Y ahora me dirás, ¿cómo va a ser el análisis para el tiempo de alcance? Lo mismo, pues. Vas a ver que vas a analizar una distancia para el perrito, que va a ser, digamos, bueno, distancia 1, yo le puedo decir. Oye, distancia 2, ¿no? Porque estamos trabajando con el perrito distancia 2, de distancia 2. Y para la señorita, distancia 1. Lo mismo. Ahora, va a ser una diferencia, ¿sí o no? Si tú restas la diferencia 2 menos la diferencia 1, te va a dar la distancia que estaban inicialmente separados, ¿verdad? Y cuando evalúes la fórmula que ya les dije, distancia, velocidad por tiempo, y separes el tiempo, que es el mismo que vamos a llamarle tiempo de alcance, te va a salir esta forma. ¿Ok? Es el mismo análisis, es lo mismo. Reemplaza solamente. ¿Ya? Es lo mismo. Por eso les digo que en sí, ni siquiera deberían acordarse de esta forma. Yo les recomendaría que para casos prácticos de ese tema acuérdense. Pero no sería lo más idóneo. Yo podría decir que no sería lo más idóneo, sino que lo calculen, ¿no? Porque en cualquier lado se pueden llegar a olvidar. Por ejemplo, yo me había olvidado, creo que esta fórmula antes de postular. Simplemente te olvidas, pues. Entonces es mejor tratar de demostrar, porque la demostración es una línea nada más. Simple análisis. Ok, vamos a hacer una aplicación. Ya, ¿alguien que lo lea? ¿Algún voluntario? Si no, va a leer. Ya. Entonces voy a leerlo, ¿ya? Dice, aplicación 2. Dos atletas corren en direcciones contrarias. Eso aquí te da a entender que va a haber un tiempo de encuentro, ¿verdad? Porque dos móviles recorren la distancia de forma contraria, ¿verdad? Ahora dice, dos atletas corren en direcciones opuestas contrarias, tal como se muestra en la figura, logrando cruzarse luego de 8 segundos. A partir del instante mostrado, determina el valor de X. O sea, nos piden la distancia que los separa inicialmente. La distancia que los separa inicialmente es la distancia total, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? El tiempo, la suma de las velocidades lo mando aquí a multiplicar nada más, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. El tiempo de encuentro nos dan de dato que son 8 segundos. Aplicamos la distancia, la velocidad de la suma de los dos móviles. El tiempo de encuentro es 8 segundos. La distancia total es X que nos piden, ¿no? Y las velocidades son 4 y 5. Bueno, las rapideces son 4 y 5. 9 por 8 nos daría 72. Y ya, eso es lo que nos piden como aplicación. Bueno, lo siguiente es
la otra aplicación, ¿no? Para el tiempo de alcance. Dice, Julio, de todas las mañanas, competía con Nora realizando carreras en el parque. En una ocasión, María hace trampa y parte antes que Julio. Aquí está María corriendo antes. En el momento que parte Julio, María está a 15 kilómetros. 15 kilómetros, ¿qué sería? La distancia en la que Julio va a comenzar a correr. Y podríamos considerar que es la distancia inicial que lo separa, ¿verdad? Y en ese instante, la rapidez de Julio y María son 2,5 y 2,5 metros por segundo y 2 metros por segundo. Entonces ahí va a comenzar el análisis. La fórmula que nos decía, tiempo de alcance es la distancia que lo separa inicialmente entre la sustracción de ambas velocidades, ¿no? Y en este caso es obvio que vas a restar la velocidad mayor menos la velocidad menor, ¿no? Porque si este fuera más lento que el segundo, ¿cómo lo va a alcanzar? Es algo por lógica, ¿no? Entonces, es por eso que la velocidad, la primera velocidad tiene que ser la más veloz, pues, ¿no? Porque si no, no habría cómo lo alcance. Entonces, aplicamos tiempo de alcance, distancia, velocidad de Julio menos la velocidad de María. Entonces, el tiempo de alcance va a ser la distancia que lo separa inicialmente, que son 15 metros, 15, entre la sustracción de las velocidades, que es 2,5 menos 2, saldría 0,5, ¿no? 15 entre 0,5 es 30 segundos. Ese sería el tiempo de alcance. Entonces, ahora vamos a ir con el análisis, pero por la parte vectorial. ¿Recuerdan que yo les dije eso de aquí? A ver. Desplazamiento es velocidad por el tiempo. O sea, la distancia que es en forma vectorial, es la velocidad en forma vectorial por el tiempo. Eso es lo que vamos a aplicar aquí de forma más formal. En análisis vectorial de MRU aparece la palabra vectorial. Ok. Esto lo estamos analizando, digamos, en este ejercicio. Lo estamos analizando desde una posición inicial 0, ¿verdad? Para este móvil, una posición inicial 0. Cuando la posición inicial no sea 0 y lo grafiquemos en un eje de coordenadas de X y Y rectangulares, vamos a poner que la posición inicial en la que está este objeto va a desplazarse una cierta distancia, ¿verdad? Entonces, la posición con respecto al eje XY en las coordenadas 0,0, en el que pues no solamente nos va a interesar el eje X, la posición final va a ser la posición inicial más la distancia. ¿Alguien observa? Es claro, ¿no? Ya, y entonces esta distancia en donde parte el móvil lo podemos reemplazar como velocidad por el tiempo transcurrido, o sea, una variación de tiempo. Entonces por eso te dice que se tiene que el desplazamiento es la velocidad por el tiempo en forma vectorial. Esto es lo más correcto. Ahora, si quieres ser más general el desplazamiento, podrías representarlo como una resta, ¿no? De la posición final en la que va a estar este móvil menos la posición inicial en la que estaba. Y esta posición inicial pasa al otro lado a sumar y te va a quedar la ecuación vectorial de la posición. Y ya con esto es lo más general en el movimiento rectilíneo uniforme. Es lo más general. Ahora, si nosotros queremos graficar la posición versus el tiempo en metros y segundos, ¿qué nos va a dar la división? ¿Alguien sabe? La división de posición y tiempo. Si te das cuenta que la unidad, por ejemplo, por decirlo así, es metro y segundo, o sea, te va a salir metro sobre segundo, que es metro por segundo, ¿no? Entonces eso nos da a pensar que es la velocidad, ¿verdad? Y se dan cuenta que esta recta es una línea recta de pendiente constante. O sea, la pendiente es constante. O sea, digamos, tú sabes que Y es MX más B. ¿No? Ya, eso lo sabes, ¿no? Y sabes que el M de acá es la pendiente, ¿no? Y esta pendiente es la velocidad, pues.
Y esa velocidad es la tangente de este ángulo, teta. Por eso decimos que la velocidad de este móvil se calcula como la velocidad igual a la tangente de teta. Simplemente para mejor análisis, lo que podrías hacer, usualmente no te dan la ecuación del recta. ¿Ya? Yo no he visto que sea lo usual. Lo más usual es que te dan este punto y este punto. Ahí te dan este punto más. Ya pues, acá restas, esto acá lo restas y ahí es la tangente y esa sería tu velocidad. Ya está. Por ejemplo, ¿qué más me dirías? ¿Está avanzando el móvil o está retrocediendo? Está avanzando, si te das cuenta, porque mira, mientras más avanza el móvil, la posición va aumentando, ¿verdad? Eso quiere decir que está avanzando el móvil, no está, digamos, retrocediendo. ¿Ya? Ahora, si quieres ahora graficar la velocidad versus el tiempo, a ver, acá no me ya, bueno, la velocidad versus el tiempo, el área te va a dar el módulo del desplazamiento. Ese es el módulo de desplazamiento, ¿sí? Y se dan cuenta, pues, al toque, ¿no? Ya, miren, esto es velocidad, ¿no? Y esto es tiempo. Si multiplicas B por T, ¿qué te va a dar? La distancia, ¿no? Y la distancia es el módulo de desplazamiento. Es lo mismo que decirlo de... Ya. Distancia es, por eso que te digo que es el área, velocidad por tiempo. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? Ya. Muy bien. Ahora, una aplicación de estas gráficas, ¿no? Le dice, aplicación 4. La posición de un móvil se representa como indica la gráfica adjunta. Si este móvil presenta una longitud de 10 metros, determina el tiempo que demora en pasar por el costado de un poste. Entonces, es simple, ¿no? La distancia que va a recorrer va a ser de 10 metros en un tiempo de 2 segundos. ¿Por qué? Porque miren, es como les dije, le va a dar usualmente les va a dar este punto y este punto, como les dije anteriormente. Siempre les va a dar, ya lo borré. Usualmente no les va a dar la ecuación de la recta, pues, pero les podrían dar la ecuación de la recta, ¿no? Tranquilamente. Y saldría el mismo cálculo. Pero lo usual es esto, por eso como les digo, acá prolonga, proyectan, ¿no? Si acá es 2, acá es 2. De 15 a 5, ¿cuánto saldría esto? La diferencia, ¿no? 10. Entonces sería el ángulo teta. La división de 10 entre 2 es la velocidad, que es 10 entre 2, 5 metros por segundo. Ahora, ¿qué es lo que te piden? Te piden determinar el tiempo que demora en pasar por el costado del poste. Y la propiedad de MRU, distancia 10, es la velocidad por el tiempo. La velocidad ya lo tenemos, pues, ¿no? Que es 5. Reemplazamos el tiempo es 2 segundos. Y ya está. Y aquí, por ejemplo, te dan esto aquí, te lo han pasado, digamos, acá, ¿no? Ahí está, para que se de forma más clara. 2, la diferencia 10. Tangente, velocidad te sale 5. 10 entre 2, 5. Reemplazas aquí en la fórmula del MRU y el tiempo te va a salir 2 segundos. ¿Ok? Ya, esto es lo más común que te den. Es casi siempre, es algo ya de culto, por decirles, debería saber. Ya, ahora. Aquí vamos a abordar más las definiciones exactas. No sé si tú más has escuchado que te he dicho desplazamiento, distancia, rapidez, velocidad. ¿Qué es lo que los diferencia cada definición de otra? Ya, bueno, eso lo vamos a tratar ahora. ¿Qué es el desplazamiento? Ven con la simbología de vector arriba. Ya, el desplazamiento es un vector, o sea, goza de un módulo, pero también de una dirección y sentido, como lo dijimos en el tema de vectores, no sé si lo recuerdan. Por ejemplo, miren,
aquí el avión está dando una trayectoria oblicua, por decirlo así, ¿no? En el momento de vuelo, esta sería de su trayectoria. El desplazamiento es la diferencia de la posición final y la posición inicial. No sé si lo recuerdan, aquí lo definí. Desplazamiento es la posición final menos posición inicial. O sea, solo nos va a importar el inicio y el final. O sea, el final de aquí y el inicio. Y esto va a ser nuestro desplazamiento. Es un vector, no es un número. No solamente es escalar, es un vector. O sea, tiene dirección y sentido. Ahora, la velocidad. Ven que cuando yo digo velocidad, la V que representa la velocidad tiene una simbología de vector. Es por eso que se dice que la velocidad también es un vector. Es un vector la velocidad. Ahora, si nosotros solamente queremos el número del vector del desplazamiento, a eso le llamamos distancia. ¿Ok? Ya sin la simbología de vector, solamente el D. Esa es distancia ya, el módulo. Entonces la distancia podríamos decir que es el módulo del desplazamiento, ¿verdad? Es por eso que aquí les dije, no sé si recuerdan, acá. La distancia es el módulo del desplazamiento, es el número. Ahora, ¿qué es espacio? El espacio va a ser todo aquello que la partícula o móvil haya recorrido. Por ejemplo, miren. A ver. Por ejemplo, el desplazamiento, les dije que solamente es el final y el inicio. Es lo único que nos importa. No nos importa si el avión, digamos, ha ido así. No nos importa. Nos va a importar siempre este punto y este punto. No nos va a importar la ruta. Pero para nosotros, cuando decimos espacio recorrido, sí nos va a importar. El espacio recorrido sería la suma de esto de acá, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, y hasta aquí. Esto sería el espacio recorrido. En la figura, ¿cuál sería el espacio recorrido? Esta trayectoria, ¿verdad? Ya, ese sería el espacio recorrido. Ahora, hacemos uso de las definiciones con estas que hemos dado, como es la rapidez media, la rapidez media, que se calcula como el espacio recorrido entre la variación del tiempo. Y va a estar en metros por segundo, ¿no? O sea, aquí, en la velocidad media, sí nos va a interesar el recorrido, la forma en cómo, digamos, para este caso, el avión ha llegado desde este punto inicial hasta el punto final. Para la velocidad media, ya no nos va a importar el recorrido. Lo único que nos va a importar es el punto inicial y el punto final, que es el desplazamiento, el vector desplazamiento entre la variación del tiempo. Ahora se dan cuenta que cuando yo digo rapidez media, ya no tiene la simbología aquí de vector ya, porque esto, rapidez media es un número, pues aquí te va a salir un número, no te va a salir un número con dirección. En cambio aquí sí te tiene que salir una dirección, porque este es un vector. Ahora, si yo quiero decir el módulo de la velocidad media, simplemente aplico el módulo a la velocidad media. Y si yo aplico el módulo a la velocidad media, el desplazamiento se va a convertir en distancia, ¿no? Ahora, yo te puedo preguntar, a ver, la rapidez media, ¿será lo mismo que decir módulo de velocidad media o no? ¿Alguien? Vamos, chicos. Ya, escuché sí. Ya está bien. No está bien que simple. Ya, no sería lo mismo, chicos. ¿Por qué? Si bien los dos van a salirnos unos números, porque nos salen números, ¿verdad? Aquí sale un número. Y aquí es módulo. Y el módulo es un número. Porque la distancia es un número. Entre otro número que es el tiempo, nos va a salir un número. Y claro, acompañado de la dimensión, ¿no? Pero no serían iguales porque, miren, acá es espacio recorrido y acá es distancia, miren. Cuando tú divides esto entre el tiempo, ¿cuál es más grande? ¿Este espacio o la distancia? El espacio recorrido, ¿verdad?
Porque yo le dije que este espacio puede ser así, 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 y si tú sumas todo esto, va a ser mayor que la distancia. Entonces no son lo mismo. Por eso es que tienen diferentes definiciones. ¿Ok? Ya les digo, acá desplazamiento, intervalo de tiempo, y aquí el E es el recorrido, el variación de tiempo de intervalo, y el D ya sin vector es distancia. ¿Ok? Ya, ahora vamos a avanzar. Por eso, como les digo, miren, ya nos hemos demorado bastante en la teoría solamente, y es que así es física, ¿no? Y así también es, creo, el curso de biología y el de química, y también diría el de lenguaje. Requiere bastante tiempo de teoría. Ahora, una aplicación a esto de las definiciones, ¿ok? ¿Alguien que lo pueda leer así súper rapidito porque nos gana el tiempo? Ay, chicos, anímense, anímense. Ya. Ok, yo lo voy a leer, ¿ok? Dice, aplicación 5. El auto se dirige desde el punto A al punto B. Bueno, aquí debería ser... Parece que al revés, ¿no? Pero bueno, sí está bien. Del punto A al punto B. Según la trayectoria mostrada, si todo el movimiento duró 20 segundos, o sea, de ir de A hasta B 20 segundos, calcule la rapidez media, el módulo de la velocidad media en el trayecto indicado y el módulo de la velocidad media. Ok. Hacemos uso de las definiciones. El cálculo de la rapidez media, que es V, ya sin vector, porque es un número. Cuando ustedes escuchan rapidez, es un número. La rapidez media sería el espacio que ha recorrido entre la variación del tiempo. Entonces, ¿cuánto sería aquí el espacio que ha recorrido? Te das cuenta que es esto, que son 30, después sube para arriba, que son 60, y después va para la izquierda, que son 50. Esto sería todo el espacio de recorrido. ¿Sí, chicos? 30, 60, 90, más 50, 140. Entonces, el espacio recorrido sería la suma de esas distancias, que es 140, entre el intervalo de tiempo. ¿Cuánto le demora de aquí hasta ahí, hasta aquí? De A hacia B. Le he demorado 20 segundos. La división te va a salir 7 metros por segundo. Ya no está en vector, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en el clase pasada de vector le dije, tienes que darle el vector Y o el vector J, el vector K? No, ya no. Esto de acá ya no. Esto no les va a la velocidad de aquí. ¿Por qué? Porque este es un número. Ahora, si te pide el módulo de la velocidad media, haces uso de esta fórmula, pues, ¿no? La velocidad media. Y luego le haces el módulo, que sería solamente el número de la distancia. Entonces, como les dije, solamente nos importa el inicio, que es A, y el final, que sería B. Entonces, para hallar el módulo, nos haría falta la distancia, ¿no? Y para la distancia, como no sabemos cuánto es, hacemos aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces, si aquí, esto de aquí, proyectos, es 30. Esto acá, proyecto aquí, 50. 30 más 50, 80. Entonces, en la parte del eje de las X sería 80. Y en la de las Y sería 60. Este es bastante conocido, ¿no? 3, 4, 5. 60, 80, 100. Entonces, la distancia sería de 100. Ahora, reemplazas en la ecuación número 2, que sería distancia entre variación del tiempo. ¿La distancia cuánto es? 100 metros. ¿El tiempo cuánto es? 20 segundos. La relación nos va a dar 5 metros por segundo. ¿Son iguales? No, ¿verdad? Es por eso que les digo que no son iguales. ¿Ya? No son definiciones muy distintas. Ahora, quizás no vayamos a, mejor dicho, quizás solamente vayamos a concluir hoy día la teoría y ya la siguiente clase puros problemas. ¿Sí? Ya, y esto sería todo, chicos. Esa sería toda la definición. Quizás me falté algo más y faltó definir lo que es la velocidad. La velocidad simplemente es el v con vector. O sea, esta parte. Esta es la velocidad. ¿Ya?
si quieres decir cuál es la velocidad. Ahora, si faltó también quizás definir qué es la rapidez. La rapidez es esto, chicos. Es el módulo de la velocidad. ¿Ok? Esta es la rapidez. Este es el módulo de la velocidad. Esa es la rapidez. ¿Ya? Ahora, también saben cómo pueden decir qué es la velocidad. Por ejemplo, tienes una trayectoria, ¿no? Y yo te digo, ¿sabes qué? Hállame la rapidez en este punto. No sé, para algunos experimentados, a ver, que caiga en este punto, ¿ok? Hállame la rapidez en este punto. Eso es la velocidad. Es una eso es la velocidad. Es una tangente a la curva, a cualquier curva. La velocidad, o sea, esto acá. Aquí. La velocidad es la tangente a la curva. Ahora, si quiero evaluarlo en un punto, que sea A, B, eso ya se convertiría ya en la rapidez ya, que simplemente nos indicaría el módulo. Pero la velocidad nos indica también dirección y sentido. ¿Okay? Eso siempre hay que tenerlo bien claro. Ya, ahora vamos a avanzar con el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es el MRU. Ahora miren, aquí les he puesto, no sé si recuerdan el del MRU. Aquí en ningún momento hablamos de aceleración, ¿verdad? ¿Qué es la aceleración, dirás? Oye, ¿esto de acá su velocidad puede aumentar, profesor? ¿O no puede aumentar? Ya, aquí vamos a hablar de que sí puede aumentar, también puede disminuir la velocidad, o sea, la velocidad ya no va a permanecer de forma constante. Va a existir la aceleración. Y tú sabes que, por ejemplo, bueno, primero vamos a tratar esto, ¿ya? ¿Qué es el MRV? Es un movimiento donde el móvil se mueve con una trayectoria rectilínea y mantiene constante su aceleración. Esas son las condiciones. Ahora, como dijo la definición, la aceleración debe permanecer constante. O sea, la velocidad ya no va a permanecer constante aquí. ¿Quién va a permanecer constante? La aceleración. Y la aceleración es la que va a permanecer constante. Entonces, digamos, le doy una velocidad de 12 metros por segundo. Transcurrido un tiempo de 1 segundo, recorrerá una cierta distancia. Análogamente, pasa otro segundo, la velocidad ya no va a ser la misma. Ven que cambia. Entonces, de lo que era 12, ahora va a ser 16. Y la distancia que va a recorrer de B a C es mayor que la que va a recorrer de A a B, ¿verdad? Se observa. Y análogamente, para otro segundo, la distancia que va a recorrer va a ser mayor a las anteriores. ¿Por qué? Porque todo está afectado por la aceleración. Entonces, ¿por qué sale el valor de aquí de 16? Si acá era 4. Porque en un segundo, ¿en cuánto va a aumentar su velocidad? En 4 metros por segundo. Entonces, 12 más 4 te va a salir 16. Ahora, otro segundo. 16 más 4, 20. Otro segundo. 20 más 4, 24. La aceleración es la que se mantiene constante. ¿Ok? Ya, ahora veamos un momento. Ya, estas son las ecuaciones del MRV. Y esto sí, creo que todos tienen, estas 4 sí tienen que aprenderse, las cuatro ecuaciones. ¿Y de dónde nace esto aquí? ¿De dónde nace estas definiciones? Esto es bastante simple. ¿Recuerdan esta ecuación de la vectorial de MRU? Vamos a ver dónde lo puse. ¿Recuerdan esta ecuación? Posición final, posición inicial, velocidad por el tiempo. Ya, es bastante análogo. Por eso de donde parte la primera ecuación. Ahora va a ser la velocidad final igual a la velocidad inicial más y menos. ¿Por qué menos? Porque en el caso de que el móvil esté desacelerando, la velocidad va a disminuir. Y en caso de que disminuya, vas a poner el signo menos. Pero en caso de que siga acelerando,
vas a poner el signo de más por la aceleración por el tiempo, porque ahora la aceleración es la que se mantiene constante, ya no la velocidad. Es por eso que se hace este análisis. Y para los que, bueno, sepan más, y por decirlo así, de derivadas, podréis aquí derivar. La derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad. La derivada igual aquí la velocidad inicial. Y la derivada de la velocidad es la aceleración. En realidad es por eso que se define. Esta fórmula de aquí se define como derivadas, chicos, ¿sí? No se define así de esta manera. Por ejemplo, sabes que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Esto es como se define, la derivada. Sí, voy a subir la diapositiva, no te preocupes. Ya, es por eso que nace esta definición de la derivada. En realidad lo que están haciendo aquí simplemente es derivar la primera ecuación que nosotros hemos hallado, esta ecuación. Derivamos en función del tiempo y nos da la primera ecuación. Es por eso de donde nace la primera ecuación. De la forma más simple. Sí, lo voy a subir, te digo, Rina. Voy a subir el PPT, no te preocupes. ¿Ya? Ya, es por eso. Ok. Ya. Si nosotros sabemos esto, ahora, ¿de dónde sale la segunda ecuación? Fácil, pues. Esta velocidad lo dejas aquí. Y esta velocidad de aquí, que es la inicial, lo mandas al otro lado. O sea, te va a quedar velocidad final menos velocidad inicial menos es aceleración por tiempo. Y todo esto acá lo elevas al cuadrado. Esto acá también lo elevas al cuadrado y te va a salir esta ecuación. ¿Ok? Te va a salir b final al cuadrado menos 2bf por b inicial más b al cuadrado y te va a salir esta ecuación. O si no, también podrías dejarlo. Simplemente esto acá lo elevas al cuadrado y te va a salir esta ecuación. Mejor así, simplemente lo dejo. Esto de acá, todo lo elevas al cuadrado y te va a salir esta ecuación. ¿Sí? Ahora, esta sí es complicada. Ya, esto sí esto es un poquito más difícil, ¿ya? Y esto sí tienen que acordarse, esta demostración es bastante larga y me va a tomar bastante tiempo. Y como ya estamos con la hora, pues chicos, esto sí tienen que acordarse, ¿ya? Esto sí es de culto. Tienen que acordarse sí o sí. Estas 4 fórmulas. Las 4 son... Yo te diría, ¿sabes qué? Acuérdate esta y esta y esta y esta no te acuerdas. No. La verdad es que en esta sí tienen que acordarte las 4 ecuaciones. Las 4 son de importancia tremenda. Incluso no solamente lo vamos a usar aquí, sino también lo vamos a utilizar en el tema de energía, en el tema de trabajo. Es bastante importante. También lo vamos a usar en el tema, digamos, algunos lo aplican en electrostática. En fuerzas de Newton también lo vamos a aplicar. Entonces, estas 4 sí son bastante importantes. Tienen que aprenderse, yo diría, sí o sí. Las 4. ¿Eh? Sí, no, para caída libre ya no nos va a dar tiempo ya, Juan, porque luego van a tener la clase de economía. ¿Sí? Como les digo, el signo de más es porque aumenta. Y el signo de menos es porque disminuye. ¿Sí? Nótense que para las 3 primeras ecuaciones está el más menos, pero para la tercera ya no está el más menos, ¿eh? Porque no nos va a importar si acelera o disminuye, porque aquí no está la aceleración, ¿verdad? No encuentro la aceleración. Ya, y ahora, ¿cómo les enseñan en la academia, por decirlo así, a recordar estas fórmulas? Ya, te dicen, lo 1. Sí, la otra semana voy a hacer problemas, creo, de MRU y MRV. Y la que sigue voy a hacer de caída libre y de movimiento parabólico. Ya, ahora, ¿cómo lo aplicas? ¿Cómo sé qué forma utilizar? Bueno, en la academia te han enseñado que esto acá te han enseñado. Digamos, tienes la velocidad final, tienes la velocidad inicial, tienes la aceleración, te piden el tiempo. ¿Cuál es lo más idóneo de usar? La primera ecuación. Igualmente, tienes la velocidad final, tienes la velocidad inicial, tienes la aceleración.
pero te piden la distancia. La más conveniente sería la ecuación 2. Y así. Eso en parte está bien, pero te exige demasiado mnemotecnia, yo diría. Es poco análisis. Yo lo que les recomendaría es que siempre grafiquen. No solamente digan, haya distancia, velocidad por tiempo. O por ejemplo aquí, ¿no? En MRU. Sin gráfica. Distancia, velocidad por tiempo. Yo diría que no es lo más conveniente. Lo más conveniente en estos temas es siempre graficar. En física siempre acostúmbrate a graficar. Sea el problema más sencillo, acostúmbrate a graficar, al menos por práctica. Bueno, habitúate a graficar. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿alguien que lo quiera leer estas fórmulas? Las fórmulas. Claro, para que le hiciera también en parte en su aprendizaje, ¿no? ¿Ay? Ya, bueno, chicos. Ya. Bueno, está bien. Ya, es las 4 propiedades, ¿sí? Tienen que recordarlas. Eso sí o sí, como les digo, las 4. Ok. Ahora, una aplicación vamos a hacer de esto, ¿no? Dice la aplicación 6. Un auto que se desplaza con rapidez v inicia. Cuando dice inicia un MRV y logra quintuplicar su rapidez en 5 segundos, o sea, el tiempo que va a transcurrir va a ser 5 segundos. La velocidad inicial va a ser v, te dice, ¿no? Va a quintuplicar, o sea, la velocidad final va a ser ¿cuánto? 5 veces v. El tiempo que va a recorrer va a ser de 30 metros. Ahora, ¿qué es lo que te piden? Calcule la rapidez inicial, o sea, el v, y el módulo de la aceleración constante del auto. Si te pidieran solamente la aceleración y te dieran un eje X y acá un eje Y, ¿estás o no de acuerdo que aquí tendremos que agregarle el vector Y? Y aquí si nos pidieran solamente la aceleración tendríamos que poner esta simbología de vector. ¿Sí? Análogamente, si aquí nos pidieran la velocidad y no la rapidez, tendríamos que agregarle el vector y ponerle su vector unitario que es Y. Si fuera el eje de coordenadas X y Y. Pero como no nos piden, solamente nos piden los módulos, no vamos a analizar vectores unitarios. Entonces, aplicas la cuarta fórmula que te dije, distancia, es velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. La distancia, ¿cuánto es? 30. La velocidad inicial es v. La velocidad final es 5 veces v. Todo es entre 2, 5 más 1, 6. Entre 2, 3. ¿El tiempo cuánto es? 5. 3 por 5, 15 v. Quinceava, 2. El v nos sale 2. Ahora, otra forma también, por ejemplo, podría ser que aplicas esta, ¿no? Aquí de frente te daría la velocidad, no, aquí de frente te da la distancia, ¿verdad? Acá tienes velocidad final, velocidad inicial, 2 veces la aceleración y la distancia. Ese sería una, por ejemplo, con el uso de la, a ver, con el uso de esta fórmula sería lo más conveniente, yo creo. Pero también puedes hacerlo de esta manera, en 2 pasos. Ahí es la velocidad inicial. Si ahí es la velocidad inicial, ya tienes la velocidad final porque es 5 veces la inicial, ¿no? La final sería 10, ¿no? 10 metros por segundo. Entonces aplicas la primera propiedad, la primera fórmula que es velocidad final, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Más es porque acelera. Entonces la velocidad final, como les digo, es 5 veces la inicial. 5 por 2, 10. La inicial es 2. La aceleración es la incógnita y el tiempo de transcurrido son 5 segundos. Este 2 pasa al otro lado, te queda 10 menos 2, 8. El 5 pasa a dividir, te sale 1,6 metros por segundo al cuadrado. Es una aplicación. Ya, ahora. Sí, la otra semana, Kevin, voy a hacer los problemas de hoy, de MRU y MRV. ¿Ya? Dice, para un cuerpo
que inicia su movimiento con un rumbo. Para un cuerpo que inicia su movimiento con MRV, se cumplen los siguientes. Y esto es bastante evidente, la verdad. Yo recomendaría que, como teoría, lo tengan en cuenta, pero no como requisito que lo aprendan, porque esto uno mismo lo puede llegar a deducir. Aunque claro, de forma práctica está de forma correcta, ¿no? ¿De qué consiste esta característica, no? Que en un segundo, la distancia que va a recorrer, si la velocidad inicial es cero, la distancia recorrida va a ser a medios. ¿Y de dónde sale esta medios? De la fórmula, pues, ¿no? Velocidad final, no, disculpen, este de acá no. Sale de la de acá. ¿Dónde está? Desde acá sale. De la segunda. Tienes la velocidad final, velocidad inicial, la aceleración también tienes, quieres hallar la distancia. Como este es cero, solamente va a importar la velocidad final. Ahora, por eso, así aplicas para el siguiente tramo, y para el siguiente tramo te va a salir la relación de a medios, 3 medios, 5 medios. Si analizas de forma proporcional, te va a salir, el a medio le damos un K, como acá es 3 a medios, serían 3K. En el siguiente tramo serían 5 a medios, que es 5K. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para cuando te pidan la distancia recorrida en el tercer segundo, digamos, en el segundo, en el 15º segundo. Para eso sirve estas características. Dice, los recorridos consecutivos son proporcionales a los números impares. A dicho número se les conoce como números de Galileo. Que bueno, tampoco deberías recordarlo, la verdad, ¿no? Pero, como les digo, es una característica. Cuando les pidan en cuánto es la distancia recorrida en tal segundo, o cuánto es la velocidad entre el segundo tal y tal. Para esto sirve esta característica. Ok. Una aplicación. Dice, un móvil parte del reposo. O sea, cumple la primera condición, que es la velocidad inicial 0. Y en el primer segundo de su movimiento recorre 4 metros, ¿no? 4 metros. Dice, determine el módulo de su aceleración y su recorrido durante el tercer segundo. ¿Ven? Para eso se aplica esto. Y esto sí lo he visto en exámenes. Entonces, el tercer segundo, si tú quieres, podrías hacer de esta manera, ¿no? Primer segundo, segundo segundo y tercer segundo. Calcular la distancia por separado. Entonces, hacemos esto. Esto, que es la distancia, que es 4, ya hemos dicho que es la aceleración media, ¿no? O sea, bueno, disculpen, la aceleración sobre 2. Entonces aplicamos, pues la aceleración sobre 2 es 4. Reemplazas, la aceleración te va a salir 8 metros por segundo al cuadrado. El recorrido durante el tercer segundo, haciendo uso de la propiedad, que esto es como 1, esto es como 3, y esto es como 5. Impares nada más, ¿no? 1, 3, 5, 7, 9 y así. Entonces, el recorrido en tercer segundo va a ser 5 veces el primer segundo. Entonces sería 5 por 8 sobre 2. Sería el valor de 20 metros por segundo. O simplemente podrías haber hecho allá 5 por 4, 20. Ya, ahora, también hemos hecho, no sé si recuerdan esta parte de MRU, cuando analizamos la ecuación general del MRU, no sé si, acá está. También vamos a analizarlo pues para el MRV, y también su gráfica debe tener, ¿no? Ya, aquí. Como les dije, lo más general es esta propiedad. ¿Se acuerdan que posición final menos posición inicial era el desplazamiento? Aquí, a ver, aquí está. A ver, acá está.
Ya, aquí. ¿Ven? Desplazamiento, posición final menos posición inicial. Le damos la misma nomenclatura. Lo mismo. Entonces decimos que posición final es posición inicial más, y esto sale de la segunda fórmula. Bueno, de la tercera. Velocidad inicial más por tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero todo denotado de forma vectorial. Todo está denotado de forma vectorial. Vamos a ver si lo ven ya. Aquí ven. Vector, 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 vector. Ya, eso es por eso lo más general, de forma vectorial. ¿Ya? Ahora, si analizamos análogamente las gráficas para determinar ya. Velocidad, tiempo. La tangente, ¿qué nos va a dar? Metro por segundo. Entre segundo, la aceleración. Porque la aceleración es metros por segundo al cuadrado. Entonces va a aparecer análogamente. Les va a dar este punto, les van a dar este punto y les van a dar este tiempo. Y van a poder hallar la aceleración tranquilamente. Lo mismo, el mismo análisis. Ahora, el área, ¿qué representa el área? Es lo mismo, el módulo de desplazamiento. ¿Por qué? Si tú sabes que el área de este trapecio es velocidad inicial más velocidad inicial más velocidad final entre 2 por la altura, ¿no? Sería, bueno, la altura sería en el trapecio, ¿no? Pero la altura para nosotros, ¿quién es? Es el tiempo, pues. Y esta fórmula, velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo, ¿quién es? Es la cuarta fórmula que les he dicho, ¿ya? Es por eso que es lo mismo, se cumple, que es la distancia. Y la distancia, les dije, que es el módulo de desplazamiento. Por eso usamos esta nomenclatura. El área es igual al módulo de desplazamiento. Entonces, si te dan este gráfico y te piden la distancia de cuánto recorre de aquí hasta aquí, aplicarías solamente la suma entre 2 por el tiempo, el área. ¿Sí? Ya, y ahora para terminar, sería solamente una aplicación de la parte 8. Vean que la velocidad inicial es 40 metros por segundo. Bueno, 40 kilómetros por hora, porque está en kilómetros por hora, tienen que fijarte. Ahora, la velocidad inicial es 40 kilómetros por hora, la velocidad final es 80. El tiempo recorrido, ¿cuánto va a ser? 2 horas. Entonces, la solución que te piden determina el recorrido, o sea, el módulo de desplazamiento que sería la distancia. 80 más V. No te piden, a ver, no le veo. Una velocidad varía con el tiempo. Ya te piden una velocidad X. ¿Ya? Entonces, un móvil se desplaza en línea recta con una velocidad que varía con el tiempo. De acuerdo con la siguiente gráfica, determina el recorrido que realiza en las primeras 4 horas. O sea, no en 2 horas, va a ser en 4 horas. Entonces, para las 4 horas, será acá, pues, ¿no? Ahí será. Y esta recta se va a ir, se va a prolongar, ¿no? En este punto caerán, y aquí va a haber una velocidad. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la distancia? Simple, pues, por la fórmula. Distancia es el área. Entonces, la distancia va a ser 40, la velocidad inicial, más la velocidad final, que va a ser el V, entre 2 por el tiempo que va a transcurrir, que van a ser 4, ¿no? Ya. Ahora, ¿cómo hallas este V? Fácil, pues, por relaciones, semejanza. O sea, si acá es 2, acá sería 80 menos 40, 40, ¿sí, no? Acá también es 2, lo mismo. Entonces, acá aplicas semejanza, pues 40 entre 2 es esta parte que sería V, y acá es 40, sería V menos 40. 40 entre 2
20. 20 es lo mismo que decir b menos 40 entre 4, ¿verdad? Semejanza, 40 entre 2 es igual a v menos 40 entre 4. Este 4 pasa acá a multiplicar, sería 80. Este 40 pasa acá a sumar. 80 más 40, 120. Y por si acá reemplazamos entonces la velocidad 120. 40 más 120, 160. Entre 2, 80. Por 4, 320. Como está en kilómetros, 320 kilómetros. Ya, eso sería todo. ¿Una duda? Ahora, chicos, entonces ya, eso sería todo. Ya yo les paso el PDF. Y nada, pues no. Ya tengo que salir porque ya va a entrar el otro que es de economía, me dijeron. Ya, eso sería todo. Entonces, hasta la próxima y se cuidan, ¿sí? Ya tengo que salir porque va a acabar aquí. Bye. Gracias, profe. Ya, cuídense, ¿sí? La próxima vamos a hacer puros problemas. Voy a tratar de traer problemas así de admisión, solamente admisión, como ¿ya? Bye.